En el pueblo de San Isidro, nadie hablaba de héroe. Era un lugar donde la sequía había convertido los sueños en polvo y donde las familias desayunaban esperanza y cenaban resignación. Pero había un hombre que cada madrugada caminaba 3 kilómetros hasta el río Seco, cargando cubetas de agua para regar un pequeño huerto que todos consideraban una locura. Lo que nadie sabía es que ese loco estaba a punto de cambiar para siempre el destino de más de 500 familias, convirtiéndose en el héroe más silencioso que jamás había pisado esa tierra olvidada. San Isidro del Desierto llevaba su nombre con una ironía cruel. Una vez había sido una comunidad próspera, rodeada de campos verdes que alimentaban a 3 municipios vecinos. Pero eso fue antes de que la sequía más devastadora en 50 años convirtiera a la región en un páramo donde solo crecía la desesperanza. Era 2018 cuando Tomás Herrera regresó al pueblo donde había nacido 45 años atrás. Venía de trabajar 15 años como albañil en la capital, ahorrando cada peso para cumplir el sueño que había heredado de su padre, volver a trabajar la tierra de sus ancestros. Pero lo que encontró lo dejó sin aliento. Las calles polvorientas estaban medio vacías. De las 200 familias que recordaba de su infancia, apenas quedaban 80. El resto había emigrado buscando agua y oportunidades en la ciudad. Las casas abandonadas parecían esqueletos de adobe, con ventanas vacías que miraban hacia un horizonte desesperanzado. Don Felipe, el tendero de 78 años, que había conocido a Tomás desde niño, lo recibió con una mezcla de alegría y tristeza. «Mijo, ¿qué vienes a hacer aquí? Este pueblo ya no tiene futuro. El río se secó hace 3 años, los pozos están salados y la tierra está más dura que el corazón de mi exesposa». Tomás caminó hasta la propiedad que había heredado de sus padres. 5 hectáreas de tierra que una vez habían sido el orgullo de la familia. Ahora era solo un extenso campo de tierra agrietada donde ni siquiera crecían malezas. El viento levantaba pequeñas tormentas de polvo que se perdían en el horizonte infinito. Esa primera noche, sentado en el porche de la casa donde había nacido, Tomás tomó una decisión que cambiaría todo. No iba a rendirse, no iba a ser uno más de los que huían, iba a encontrar una manera de traer vida de vuelta a esta tierra moribunda. Pero primero necesitaba agua. Al amanecer del día siguiente, Tomás comenzó su rutina diaria más extraña. Cargaba 4 cubetas de 20 litros cada una en una carretilla oxidada que había encontrado en un cobertizo abandonado y caminaba 3 kilómetros hasta el río San Miguel, el único curso de agua que aún tenía un hilo de líquido corriendo entre las piedras. El viaje completo le tomaba 2 horas. 1 hora de ida caminando por un sendero pedregoso bajo el sol implacable, media hora llenando las cubetas gota por gota del río casi seco y otra hora de regreso empujando 80 litros de agua que parecían pesar como plomo. Hacía este viaje 4 veces al día. Los vecinos que quedaban en el pueblo lo observaban con una mezcla de compasión y diversión. El pobre Tomás se volvió loco en la ciudad, murmuraban las señoras en la única tienda que quedaba abierta. Cree que puede hacer crecer algo en esta tierra maldita. Doña Carmen, una viuda de 65 años que vivía cerca, se acercó una tarde mientras Tomás regaba meticulosamente un pequeño cuadro de tierra de 2 metros por 2 metros. «Tomás, hijo, ¿qué estás tratando de plantar ahí?» «Esperanza, doña Carmen. Estoy plantando esperanza». Ella lo miró como se mira a un niño que cree en cuentos de hadas. «Mi hijo, aquí ya no crece nada. Llevamos 3 años en una cosecha decente». Los que se fueron tuvieron razón, pero Tomás siguió con su rutina obsesiva. Cada día, 320 litros de agua transportados en una carretilla destartalada, cada gota preciosa cuidadosamente distribuida en su pequeño experimento de 2 metros cuadrados. Al cabo de un mes, algo milagroso comenzó a suceder. En medio de la tierra agrietada y polvorienta, aparecieron los primeros brotes verdes que el pueblo había visto en 3 años. Para el segundo mes, el pequeño huerto de Tomás era como un oasis en medio del desierto. Había logrado cultivar tomates cherry, lechugas, cilantro y chiles que crecían exuberantes y verdes, contrastando dramáticamente con la tierra seca que los rodeaba. Los niños del pueblo comenzaron a acercarse a tocar las hojas verdes como si fueran algo mágico. Sus madres lo seguían, curiosas pero escépticas. «Es solo un pedacito de tierra», decían. «No puede alimentar a todo el pueblo». Pero Tomás tenía un plan más grande. Una noche, en la única cantina que quedaba abierta, se dirigió a los pocos hombres que aún vivían en San Isidro. Había apenas 12.
la mayoría mayores de 50 años, cansados y resignados. Hermanos, les dije, he estado pensando, el problema no es que esta tierra sea mala, el problema es que no tenemos agua. Pero yo he encontrado agua en el río San Miguel. Sí, está lejos, pero está ahí. Los hombres lo miraron con escepticismo. Tomás, tú puedes cargar cubetas para un huertito de 2 metros, pero necesitaríamos miles de litros para hacer algo serio, respondió don Mateo, un agricultor de 58 años que había perdido todo en la sequía. Exacto, dijo Tomás con una sonrisa. Por eso necesitamos construir un sistema de riego, un canal que traiga el agua hasta aquí. El silencio que siguió fue tan profundo como un pozo seco. ¿Estás hablando de cavar un canal de 3 kilómetros? Preguntó don Evaristo, incrédulo. Eso costaría una fortuna. Necesitaríamos maquinaria pesada, ingenieros, permisos del gobierno. No, respondió Tomás calmadamente. Lo vamos a hacer con nuestras propias manos, como lo hacían nuestros abuelos, canal por canal, metro por metro, día por día. Los hombres intercambiaron miradas de, este hombre definitivamente perdió la razón en la ciudad. Pero Tomás continuó, miren, yo he ahorrado 50,000 pesos en estos 15 años trabajando en la capital. Es todo lo que tengo. Estoy dispuesto a invertir cada centavo en comprar herramientas, cemento y materiales básicos. Pero necesito que ustedes pongan algo que vale más que el dinero, su trabajo y su fe. Don Felipe, el tendero viejo, fue el primero en hablar después de un largo silencio. Tomás, ya no soy joven. Tengo 78 años y mis manos ya no son las de antes. Pero si estás dispuesto a apostar todo lo que tienes en este pueblo, yo estoy dispuesto a apostar lo que me queda de vida. Uno por uno, los demás hombres fueron asintiendo. No porque creyeran realmente que el plan funcionaría, sino porque hacía tanto tiempo que alguien no les hablaba de esperanza en lugar de resignación. El lunes siguiente, a las 5 de la mañana, 13 hombres con palas, picos y sueños comenzaron la obra más ambiciosa en la historia de San Isidro. Iban a cavar un canal de 3.2 kilómetros desde el río San Miguel hasta el corazón del pueblo. Tomás había hecho su tarea. Durante las noches, estudió topografía básica en videos de YouTube, calculó pendientes y diseñó un sistema simple pero efectivo. Un canal principal de 1 metro de ancho y 80 centímetros de profundidad, con canales secundarios que se distribuirían por todo el pueblo. Los primeros días fueron brutales. El suelo estaba tan duro que las palas rebotaban como si golpearan concreto. Cada metro excavado tomaba horas de trabajo bajo un sol que parecía querer cocinar vivos a esos locos soñadores. Al final de la primera semana, habían avanzado apenas 200 metros. Los hombres estaban exhaustos, con las manos llenas de ampollas y la espalda dolorida. Algunos comenzaron a dudar. Tomás, le dijo don Mateo una tarde, a este ritmo vamos a tardar 2 años en llegar al río. Y eso si no nos morimos en el intento. Fue entonces cuando sucedió algo que nadie esperaba. Las mujeres del pueblo, que habían estado observando desde la distancia, comenzaron a aparecer con jarras de agua fresca, comida casera y, lo más importante, con palas en las manos. Si ustedes pueden cavar, nosotras también, declaró doña Esperanza, una mujer de 52 años que había enviudado 2 años atrás. Este pueblo es nuestro hogar también. Pronto, hasta los niños mayores se sumaron al proyecto después de la escuela. Lo que había comenzado como la obsesión de un hombre se había convertido en el sueño colectivo de una comunidad entera. Al final del segundo mes, habían terminado el primer kilómetro del canal. Era una obra tosca, hecha completamente a mano, pero funcionaba. El agua comenzó a fluir por primera vez desde el río hasta el pueblo. La noche que vieron correr agua por su canal casero, todo San Isidro celebró como si hubieran ganado la lotería. Los niños chapoteaban en el agua, las mujeres lloraban de alegría y los hombres se abrazaban sin importar las lágrimas. Para finales de 2019, el canal estaba terminado y funcionando perfectamente. Pero lo que sucedió después superó hasta los sueños más optimistas de Tomás. Con agua constante disponible, las familias comenzaron a cultivar nuevamente. Los campos abandonados reverdecieron con maíz, frijoles, tomates y chiles. Las huertas familiares produjeron suficientes vegetales no solo para el autoconsumo, sino para vender en los mercados de los pueblos vecinos. Pero el verdadero milagro era social. El proyecto del canal había unido a la comunidad como nunca antes. Se había formado una cooperativa agrícola
donde todos compartían recursos, conocimiento y ganancias. Las decisiones se tomaban en asambleas comunitarias donde cada familia tenía voz y voto. Tomás, que había comenzado como el loco que cargaba cubetas, se había convertido en el líder no oficial del renacimiento de San Isidro. Pero él insistía en que el verdadero héroe era la comunidad completa. Yo solo planté la primera semilla, decía modestamente. Fueron ustedes quienes la hicieron crecer. Para 2020, algo extraordinario comenzó a suceder. Las familias que habían emigrado durante la sequía comenzaron a regresar. Habían escuchado que San Isidro tenía agua nuevamente, que había trabajo, que había esperanza. María González, que había ido a trabajar como empleada doméstica en la capital, regresó con sus 2 hijos. Preferimos ser dueños de nuestra pobreza que esclavos de la riqueza ajena, explicó mientras plantaba su primera cosecha en 3 años. Para 2021, San Isidro tenía 150 familias nuevamente. Se había construido una nueva escuela, un centro de salud comunitario y hasta una pequeña planta procesadora donde convertían sus productos frescos en conservas y mermeladas que se vendían hasta en la capital. El gobierno estatal, que había ignorado completamente a San Isidro durante la sequía, ahora llegaba con cámaras de televisión para documentar el milagro del pueblo que resucitó. No fue un milagro, les decía Tomás a los reporteros. Fue trabajo, fe y la certeza de que cuando una comunidad se une por un propósito común, no hay obstáculo que no pueda superar. Hoy, 5 años después de que un hombre loco comenzara a cargar cubetas de agua por 3 kilómetros, San Isidro del Desierto es considerado un modelo de desarrollo rural sustentable. Universidades mandan estudiantes a estudiar su modelo cooperativo. Otros pueblos copian su sistema de canales artesanales. Pero lo más hermoso de todo es que Tomás Herrera sigue siendo el hombre más humilde del pueblo. Sigue viviendo en la misma casa de adobe donde nació. Sigue manejando la misma carretilla oxidada, aunque ahora la usa para llevar verduras al mercado en lugar de agua. Y sigue insistiendo en que él no es ningún héroe. Todas las mañanas, a las 5 en punto, Tomás camina por el canal que cambió su mundo, no para cargarlo con cubetas, sino para asegurarse de que el agua siga fluyendo libremente hacia cada rincón del pueblo. Los niños que ahora corren y juegan junto al canal no recuerdan el pueblo seco y moribundo de hace 5 años. Para ellos, San Isidro siempre ha sido verde, próspero y lleno de vida. No saben que todo comenzó con un hombre que se negó a aceptar que los sueños podían morir de sed. En la plaza central del pueblo hay una pequeña placa que la comunidad instaló en honor a Tomás. Él pidió que no pusieran su nombre, pero el pueblo insistió. La placa dice simplemente: al héroe silencioso que nos enseñó que el agua no solo puede mover montañas, sino construir esperanzas. Cada vez que alguien le pregunta a Tomás cómo se siente ser llamado héroe, él sonríe y señala hacia los campos verdes que se extienden hasta el horizonte. El único héroe aquí es el agua. Yo solo fui el mensajero que la invitó a regresar a casa. Y mientras el sol se pone sobre San Isidro, pintando de oro los campos que una vez fueron polvo, el agua sigue corriendo por el canal artesanal, llevando vida, esperanza y el susurro eterno de que los milagros más grandes nacen de las manos más humildes.